Muy buenas a todos. Hoy venimos con un tutorial en el que vamos a hablar sobre la librería NumPy. NumPy es una librería utilizada para trabajar con arrays. ¿Y por qué deberíamos de utilizarla? Realmente si venimos a la documentación de NumPy, aquí veremos básicamente qué es NumPy. Bien, básicamente nos explica que es una librería digamos que se ha desarrollado en Python para poder trabajar con computación científica. ¿Vale? Nos permite, digamos, trabajar con arrays multidimensionales y, digamos, la gran ventaja que esto tiene es que está optimizado, ¿vale? Todo esto está optimizado, digamos, para evitar el uso de bucles. Normalmente usamos bucles para hacer recorridos entre arrays, pero esto es poco eficiente. Entonces, realmente la ventaja de NumPy es que es más rápido porque permite, digamos, esta indexación de los vectores está compilada y optimizada en C. Bien, entonces esto es bastante rápido y por tanto es bastante eficiente. ¿Vale? Aquí nos explica básicamente que nos va a permitir hacerlo todo esto mucho más rápido y de una forma, digamos, más pythonista, como comenta aquí. Básicamente en este tutorial vamos a hacer una introducción y vamos a ver los elementos principales de NumPy. Para eso hemos creado aquí un notebook, ¿vale? Donde lo primero que tendríamos que hacer, si no tenemos instalado NumPy, ¿vale? Antes de importarlo, lo primero que habría que hacer es pip install NumPy, ¿ok? Pip install NumPy y importamos NumPy. Con esto ya tengamos que tendríamos instalado NumPy y con esto estamos importándolo. Una vez lo tenemos importado, para crear un array en NumPy lo que tendríamos que usar es la función. En este caso vamos a usar NumPy directamente. Muchas veces es habitual encontrar esto como as np, lo que nos va a permitir luego, en vez de usar NumPy, usar np y que sea más fácil, ¿no? de usar. Entonces, bueno, vamos a usar NumPy. Entonces aquí lo que estamos haciendo es declarar un array, ¿vale? Entonces básicamente declaramos un array donde tenemos la palabra hola, hola y el 1. Bien, entonces si comentamos esto, bien, si comentamos esto, disculpad, bueno, vamos a poner esto aquí, ¿vale? Si hacemos esto, lo que tendríamos básicamente, bien, por defecto es, aquí podemos especificarle el tipo de datos que se va a guardar, ¿vale? Entonces aquí estamos guardando enteros con 32, de 32 dígitos, ¿vale? De 32 bytes. Entonces, para entender un poco mejor esto, ¿vale? Aquí nos explica en la documentación bastante bien todo lo que tiene, ¿vale? Entonces aquí podemos ver los data types que hay. Bien, entonces nos dice los tipos de datos que contiene y, digamos, nos enseña una tabla donde hacer la asignación al tipo de dato de C. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que un bool correspondería a un bool, ¿vale? Y nos da la descripción. Vemos que aquí estos son todos los tipos de datos que se admiten, ¿vale? Nos dice que los tipos de datos pues más habituales son npfloat y demás, ¿vale? Y aquí pues bueno, vemos algunos ejemplos y demás, ¿vale? Bueno, esto básicamente es la documentación, bien, nos explica un poco más en detalle lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con la precisión y demás. Vamos a seguir, ¿vale? Vamos a seguir. Entonces, si nosotros queremos saber de qué tipo de dato está hecho nuestro array, o sea, si quisiéramos ver el dtype que tenemos, si no se lo especificamos, si quisiéramos verlo, para usarlo usaríamos la función dtype, ¿vale? Usamos dtype y nos devuelve que es un entero de 32 bytes, ¿vale? Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, vamos a ver los métodos. ¿Qué métodos tenemos? Tenemos el método shape, ¿vale? En este caso lo que tenemos aquí es un array de 2×2, bien, digamos que sería una matriz, ¿vale? De 2×2 y aquí nos devuelve el tamaño, ¿vale? De 2×2. Luego, si hacemos el dtype, ¿vale? Nos devuelve pues lo que veíamos antes. Por defecto, ¿cómo se crea? Si creamos el array por defecto, en este caso, lo que nos va a devolver es un entero de 64. Bien, nos devuelve un entero de 64 y este es el tipo de dato por defecto. Entonces,
si nosotros obviamente ponemos aquí un punto, ¿vale? Si ponemos aquí el punto 0, en este caso lo que nos va a devolver es que el tipo de dato es flotante 64, es decir, que tiene coma, ¿vale? Que los valores guardados aquí están guardados con coma, ¿vale? Luego, pues bueno, si quisimos imprimir esto, pues simplemente con un print X imprimimos el elemento. Luego, otra cosa interesante es la parte de extracción de elementos. ¿Qué elementos podemos extraer? Bueno, podemos extraer, por ejemplo, si quisiéramos extraer de este array la primera fila, ¿vale? Si quisiéramos extraer la primera fila, pues haríamos esto así, ¿vale? ¿Esto qué nos devuelve? Nos devuelve el valor, ¿vale? Vamos a definir esto, X es esto, ¿vale? Entonces si yo hago X de aquí, me devuelve 1 y me devuelve 2. Es decir, me está devolviendo los dos primeros elementos del array, ¿ok? Me devuelve los dos primeros elementos del array. Si yo, por ejemplo, quisiera que me devolviera otros elementos, por ejemplo, yo podría crearme aquí, ¿vale? Me podría hacer esto, lo mismo, ¿vale? Pero podría ponerle el 1 aquí. Si le pongo el 1, ¿qué me va a devolver? Pues en este caso lo que me devuelve es el 4 y el 5, ¿vale? O sea, me devuelve los dos primeros elementos de mi array, ¿ok? O sea, digamos la segunda fila, los dos primeros elementos, ¿ok? Que en este caso sería el 4 y el 5. Si quisiera que me devuelva los tres primeros elementos, ¿vale? Pues lo ejecutaría así, ¿vale? Aquí lo que estoy diciendo es que me coja todo hasta el tercer elemento. Con este punto lo que le estoy indicando es que me coja todos los elementos hasta el tercer elemento, ¿ok? Bien, ¿qué más es interesante? Bueno, podemos trabajar con copias. Muchas veces nos va a interesar no sobreescribir el valor que tiene este array. Para ello lo que haríamos es un copy. Haríamos un copy y podemos imprimirlo, ¿ok? Haríamos una impresión aquí y bueno, aquí vemos que en este caso estamos cogiendo, ¿vale? Lo que estamos cogiendo aquí son el 2 y el 5. Es decir, lo que estamos cogiendo es la segunda fila, ¿ok? La segunda fila. Perdón, la segunda columna, ¿vale? La segunda columna, para coger la segunda columna, pues lo que hacemos es que nos coja todos los elementos, ¿vale? Pero solamente de la primera, ¿vale? Es decir, estos son filas y estos son columnas, ¿ok? Esto es importante. Vamos a ponerlo por aquí. Filas, coma, columnas, ¿ok? Entonces, bueno, esto es importante comentarlo, ¿ok? Vale, ¿qué más podemos hacer? Bueno, imprimimos y demás. Podemos, por ejemplo, hacer una asignación como si fuera un vector normal. O sea, podríamos decirle que el primer elemento ahora fuera el 20. ¿Vale? Entonces, pues haríamos esto aquí y ahora imprimimos. Y entonces cuando imprimimos, lo que nos devuelve es el 20 y el 5, ¿ok? Si lo que hemos cambiado simplemente ha sido que el elemento es 0, ¿vale? El elemento 0 ahora vale un 20. Hemos asignado otro valor. Bien. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Pues hemos hecho una copia. Entonces, como hemos hecho una copia, no se sobrescribe a la X, ¿vale? Aquí no se está sobrescribiendo. Esto es importante. ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, podríamos hacer, por ejemplo, operaciones de este estilo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues simplemente lo que estamos cogiendo es diciéndole, oye, solamente quiero que me cojas del el elemento 2 y el elemento 5, ¿vale? Básicamente con esta anotación, como comentábamos anteriormente. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, también podemos hacer transformaciones de datos, es decir, podríamos coger este array y decirle que yo lo que quiero es que el tipo de datos sea entero, que sea de tipo entero. Entonces, si yo hago aquí, bien, y me dice que esto es un array, y si yo quisiera ver el tipo, ¿vale? Si yo quisiera ver el tipo, simplemente hago un X, bien, aquí lo que haría sería un X punto de type. Bien. Y me devuelve que es un entero de 64. Por defecto lo crea de 64, como habíamos antes. Luego, ¿qué podríamos hacer? Bueno, podemos cambiarlo. Imaginemos que lo hemos creado como entero, lo queremos cambiar como float. Pues podríamos hacer un asType. Con esto lo que hacemos es transformar de entero a float.
Entonces, si hacemos esto, vemos que ahora lo que nos devuelve es un float. Bien, y estamos devolviéndole, le estamos cogiendo el shape, entonces el shape son 9. Bien, luego, ¿qué más es interesante? Bueno, imaginemos que tenemos esto así, pero nosotros no queremos tenerlo todo en una fila, queremos tenerlo también en columnas. Entonces, es muy útil utilizar el método reshape. Bien, el método reshape lo que permite es cambiar a una matriz realmente. Estamos haciendo un reshape, o sea, realmente estamos haciendo un reformado, una transformación a un tipo de matriz. ¿Vale? Le estamos diciendo que este elemento, en vez de que sea en una fila, quiero que me lo conviertas en una matriz de 3×3. Y ya está. Entonces, ¿cómo accedemos luego a los elementos? Pues bueno, lo que accedemos aquí, le estamos diciendo que al elemento 1, 1, en este caso va a valer menos 999. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, aquí siempre tenemos, este es el elemento 0, este es el elemento 1, este es el elemento 2. Este es el elemento 0, este es el elemento 1. Por lo tanto, este es el elemento, este elemento de aquí es el 1, 1. Si yo ejecuto aquí, me cambia este valor. Y ahora es menos 999. Luego, también podríamos darle la vuelta. Es decir, yo ya he creado esto. Imaginemos que lo tengo así en forma de matriz y quiero volver a la forma anterior. ¿Cómo lo hago? Con la función Revolve. La función Revolve me permite transformar, o sea, darle la vuelta a la operación anterior. Digamos que es la operación inversa. Entonces yo ahora he transformado mi vector, mi matriz en un vector. Bien. Y lo mismo, podríamos asignar valores aquí. Entonces, pues bueno, también podríamos hacer asignaciones de más valores. Hasta aquí el tutorial de hoy. En próximos tutoriales hablaremos un poquito más de NumPy. Si estás interesado, pues déjanos un comentario y espero que te haya gustado el tutorial.